con los temas que estamos realizando, pues hoy vamos a ver qué microbiología del suelo, ¿sí? Entonces, el aspecto físico, pues, de la estructura del suelo como tal, se dice que más o menos el 50% de la composición del suelo es materia mineral. Solo entre un 10 y un 15% son fracciones orgánicas que están compuestas o por plantas o por animales o por microorganismos. De ese porcentaje, un 1% son organismos vivos, ¿sí? Es decir, en ese 1% encontramos lo que son los microorganismos. Y el resto del porcentaje de lo que es la composición del suelo, pues es aire o agua, ¿sí? Que es más o menos un 35%. El suelo se desarrolla cuando la roca sufre cambios conocidos como erosión atmosférica, ¿sí? Entonces, estas rocas se desintegran en fragmentos pequeños y es cuando se forman, pues se forma el suelo. Hay microorganismos que vienen aquí a estos sitios, ¿sí? Por acciones químicas producidas por acción biológica, ellos empiezan a nutrir esa fracción de la roca y empezar a ver cambios orgánicos como tal en el suelo. Los elementos más abundantes que encontramos en el suelo, encontramos el silicio, el hierro, el aluminio y el oxígeno. Los microorganismos que se establecen en los sitios recién erosionados, hay una gran variedad de hongos, bacterias, de algas, ¿sí? Que ayudan a que se desgaste esa roca. Aquí la imagen que les estoy mostrando son algas verdes. Los líquenes también son colonizadores de las rocas y ellos pueden secretar fenoles, ¿sí? Con notables propiedades quelantes. Son importantes los líquenes ya que ellos los pueden utilizar como bioindicadores de contaminación ambiental, ¿sí? Tenemos diferentes clases de líquenes como los escamosos, ¿sí? Que esto los usan en estudios como biomarcadores, ¿sí? Los aspectos químicos de la estructura del suelo, cuando los residuos orgánicos se depositan sobre el suelo en una fracción, se escapa ¿a qué? A la oxidación, a dióxido de carbono y a agua. Es lentamente transformada en un residuo pardo insoluble. Y se han detectado muchos tipos diferentes de enzimas. Esta actividad enzimática que hay en el suelo se produce más que todo en la fracción que es arcillosa del suelo y allí se vería la mayoría de los gérmenes, debido a que esta zona del suelo es muy fértil. Existen cierta correlación cualitativa y cuantitativa entre la actividad enzimática y la fertilidad del suelo. Entonces, los suelos que son fértiles es porque hay una actividad enzimática considerable. En el suelo se pueden encontrar también fósforos, polisacáridos y humus. Existen ciertas correlaciones cualitativas y cuantitativas en cuanto a la fertilización del suelo, ¿sí? En las actividades enzimáticas que son producidas pues, por microorganismos. En el suelo se pueden encontrar fósforo y polisacáridos, y vemos que ya lo había dicho. El humus es un fruto de una colaboración que hay entre los microorganismos que hidrolizan y modifican las ligninas, que son enzimas que se encuentran en el suelo y los que sintetizan los polímeros fenólicos. Los microorganismos degradantes del humus, que suele actuar también como la lignina, requieren frecuentemente una fuente adicional de carbono y de energía antes de que la descomposición del humus pueda llegar a su lugar. Entre las metodologías que tenemos para el aislamiento, ¿sí?, de microorganismos en el suelo, debido a que el suelo no es homogéneo, el suelo es muy heterogéneo en su composición, existen diferentes microhábitats en el suelo y se han diseñado pues técnicas diferentes para poder medir la actividad que tiene el suelo y los tipos de microorganismos y los tipos de microhábitats que hay en él. Entre los métodos utilizados que más se utilizan para el aislamiento de microorganismos en el suelo como tal, tenemos el aislamiento
la enumeración, la biomasa, la distribución, el crecimiento y la actividad de los microorganismos como tal. Entonces vamos a ver que en el aislamiento, los métodos más utilizados para el aislamiento son los directos, que es por micromanipulación, por filtración y dilución, por siembra en masa, en superficie, en medios nutritivos. ¿Sí? Lo que hacen es sembrar el microorganismo en medios nutritivos para permitir que ellos crezcan. Y hay métodos indirectos que son procedimientos de enriquecimiento en el suelo. En el sistema de numeración directa, la técnica más conocida es la de Jones y Mollison, donde un peso conocido de tierra es suspendido en un agar, virtiendo un determinado volumen sobre un microporta antes de una solidificación. En la técnica de numeración se pueden emplear diferentes métodos. Entre los métodos directos tenemos el recuento microscópico de microorganismos, donde se miran es en el microscopio, y el indirecto, que son procedimientos de recuentos de variables, como el número más probable, ¿sí? Donde se hacen diluciones y se mira el resultado negativo en una prueba fisiológica o en un medio de crecimiento particular, donde se coloca el microorganismo según sus características a crecer, dependiendo de la demanda que tenga él de determinados nutrientes. Sí, en determinados sustratos que necesiten, pues entonces se utilizan los diferentes tipos de medios. Los estudios de utilización de sustratos pueden facilitar la enumeración indirecta de determinados grupos. Es decir, hay estudios que uno realiza donde según los sustratos que necesita el microorganismo, entonces se pueden medir esos sustratos según el microorganismo que lo utilice. En la estimación de la biomasa se puede realizar mediante... Perdón, profe. Señor. Luz, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Gracias. Ahí. Ya puedes seguir, profe. Ya. Entre la... Espérame que me está entrando aquí una llamada. Ahí están viendo la presentación. Bueno, entre la estimación de la biomasa, entonces se puede realizar mediante recuento directo y medición del tamaño del microorganismo en el suelo. Entonces acá lo que estamos aplicando son factores de conversión para cada uno de los grupos principales de microorganismos. Entre los métodos que tenemos son el total, ¿sí? Donde se hace el cálculo basado en el recuento microscópico del ATP, en una técnica que se basa en la fundamentación de que las bacterias tienen una proporción constante del ATP con respecto a su biomasa. Entonces lo que hacen es una comparación, ¿sí?, de la proporción que tiene de ATP con respecto a la biomasa como tal. Y hay otra técnica que es la fumigación con cloroformo, donde se le añade a una pequeña parte del suelo no tratado una muestra esterilizada con cloroformo, y se registra a través de varios días, ¿sí?, la evolución del CO2 como tal. Entonces es un estudio que se hace por 10 días. En estos estudios son un poquito dispendiosos y son bien demorados la realización de ellos. En la estimación de la biomasa se puede realizar mediante recuento directo y la medición del tamaño del microorganismo. También se puede investigar las sustancias que producen, por ejemplo, los hongos, como es la quinina o el ácido muránico en las bacterias. Entonces es una alternativa donde se estudian
las sustancias y los sustratos o los metabolitos que ellos producen. Entonces, es una forma indirecta de uno poder identificarlos. En la distribución de los microorganismos en el suelo pueden determinarse preparando las muestras en diferentes formas y observándolas al microscopio óptico o al microscopio electrónico. Esta metodología no permite como tal identificar el microorganismo. Es importante entender que hay laboratorios que no tienen sino microscopios ópticos, no hay microscopios electrónicos, ya que estos son un poco costosos y pues no los tienen sino laboratorios que son especializados. Existen métodos directos e indirectos para observar la distribución de los microorganismos. Entre los métodos indirectos se tienen los capilares de media caña enterrados en el suelo, que son los pedoscopios, y en los sedimentos con los peloscopios, que han demostrado ser de gran utilidad en la detección de bacterias y en el sitio de acumulación de minerales. Para medir el crecimiento y la actividad de tal como las bacterias, el crecimiento que tienen ellas, el comportamiento que tienen exponencial de ellas, se basan en las variaciones de los recuentos de los microorganismos o de la biomasa a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces lo que hacen es evaluar cómo es ese comportamiento del microorganismo, de su crecimiento en un determinado tiempo. La técnica más utilizada se llama réplica play. Se siembra ciertos microorganismos en sitios específicos en una plancha del suelo y se estudian diversos parámetros como es el consumo de oxígeno y la evolución de la producción de CO2. La medición de la utilización de los sustratos y la medición de los productos originados, la medición del incremento de la temperatura y la microcalorimetría. Entre la importancia que tenemos en el suelo, pues en el suelo hay diferentes microhábitats. Entonces, cuando hay un cambio que puede alterar esa microhábitat, pues hay un desequilibrio en los microorganismos, donde puede variar el tipo de microorganismos que hay en esa microhábitat como tal. Es importante indicar la importancia que tiene el pH en el suelo, debido a que si es un pH muy ácido, pues vamos a encontrar más que todo son hongos, y si es un pH alcalino, pues vamos a encontrar bacterias. La composición de la atmósfera del suelo se diferencia de la del aire normal, registrado por una depresión de ¿qué? Del oxígeno, y hay un incremento de CO2. ¿Por qué? Por la respiración de los microorganismos que están en ese suelo, entonces hay mayor producción de CO2. Por eso en el suelo, en las capas superficiales del suelo, se ha encontrado que se pueden identificar bacterias anaerobias debido a esta ausencia de oxígeno y presencia de dióxido de carbono de monóxido de carbono por el metabolismo como tal de los microorganismos. Las atmósferas del suelo contienen también otros gases biológicamente activos, como es el amoníaco, ¿sí? Y varios metabolitos volátiles, como el etileno. Entonces, en el suelo nosotros también podemos encontrar etileno y amoníaco, que es producido por bacterias como tal, por microorganismos que se encuentran en el suelo. La distribución y la composición de la microflora del suelo. Entonces, en cuanto al número de organismos que se relacionan con las características físicas y químicas de zonas concretas como la humedad, el pH, el contenido orgánico y la temperatura. Entonces, cuando vamos a evaluar la microflora del suelo, también es importante evaluar todo lo que es el examen físico-químico del suelo para saber qué tipo de microorganismos hay allí y cómo se están comportando. Los suelos neutros y fértiles en áreas relativamente cálidas y lluviosas tienden a presentar mayor número de microorganismos. En estos sitios ellos pueden proliferar mejor por las temperaturas, porque hay humedad, porque hay condiciones para que ellos puedan crecer. Las bacterias anaerobias
se encuentran en mayor cantidad en las capas de superiores, como ya les había explicado, lo que demuestran los ambientes anóxicos que se pueden encontrar en el suelo. El 70% del aislamiento del suelo son bacterias gram positivas, ¿sí? Corinoformes, como el género del Atrobacter, siendo la mayoría de la microflora restante por Bacillium y Micrococcus. Entonces, la gran mayoría de la población del suelo son bacterias gram positivas. Y la población de gram negativos está compuesta por pseudomonas y Flavobacterium, mientras que los aerobios estrictos permanecen en el género de los gram positivos. Otros géneros que podemos encontrar en el suelo está la Cinetobacter, la Gravibacterium, el Alcigenes, la Norcadia, el Conibacterium. Y entre las algas, pues encontramos las algas verdes azuladas, casi todas las clases de algas las podemos encontrar en el suelo, no hay mucha diferencia entre las algas, los hongos y los protozoos que encontramos en el suelo y en el agua. Son muy similares las que encontramos en estos dos sitios. Entre la distribución y composición de la microflora del suelo, todos los grupos de hongos están presentes también en el suelo, como son los penicillium, el aspergillus, el clamidosporum, ¿sí? Ellos se pueden encontrar en el suelo también. También se pueden encontrar algunos ascomicetos y bacidomicetos en diferentes partes del suelo. También podemos encontrar fragmentados, ¿sí?, de estos bacidomicetos o ascomicetos por características o por circunstancias mecánicas en las que hay movimiento del suelo, y pues encontramos fragmentos. El suelo también contiene gran número de micorricias que presentan una parte de la biomasa fúngica. Como al final quería traerles este mensaje donde dice que en medio de la dificultad se encuentra una oportunidad. Eso lo escribió Albert Einstein y quería compartirles como ese mensaje que encontré en la red. Y no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Nos devolvemos en alguna de las presentaciones, en alguna de las diapositivas y aclaro dudas.